les habla Pedro Luis Echeverría y los invito cordialmente a participar en un programa más de reflexiones. El programa Reflexiones es un programa muy activo. Puede usted comunicarse con nosotros a través de nuestra cuenta en la web, que es visionglobal.net.be, y directamente a mi cuenta de Twitter, que es @plecheverría. Dicho esto, creo que debemos comenzar a conversar un poco sobre algunos temas que creo que ameritan algún tipo de reflexión y volver a tocar algunos de ellos que ya lo habíamos mencionado en anteriores ocasiones. Me estoy refiriendo al SICAD, al sistema SICAD. Por todos es conocido que el sistema SICAD no está dando los resultados que se esperaban. No le está dando los resultados que esperaban las autoridades del gobierno, como tampoco está dándole resultados a las personas que van al SICAD en solicitud de dólares para atender sus importaciones y otro tipo de necesidades que ameritan el uso de divisas. Y la razón por la cual no está funcionando adecuadamente el SICAD, creo yo que se fundamenta en la carencia de transparencia que tiene el SICAD. Allá hay muchas incógnitas que la gente no conoce en el momento que va a hacer sus posturas ante el SICAD. Se supone que en algunas ocasiones puede haber filtraciones de información privilegiada respecto a la banda que para cada una de las subastas, supuestas subastas que realiza el SICAD, esa banda, el conocimiento de esa banda previamente a la realización de la subasta, le da una ventaja sin lugar a dudas a la persona que posee ese tipo de información. Eso por una parte. Por otra parte, el SICAD tampoco aclara a las personas cuáles son las bandas en las cuales el gobierno espera que se mueva la tasa de cambio. En ese sentido, las personas tienden a, entendiendo el concepto de subasta como que le es asignado el resultado de ella al mejor postor, la gente que concurre a esos eventos trata de presentar la mejor postura posible, entendiendo que si tiene una mejor postura en relación a las otras, va a obtener el beneficio de la subasta. Pero no, el sistema de SICAD es totalmente diferente. En el sistema SICAD se premia a la persona que se aproxime más a la banda cambiaria que ha establecido o que establece el Banco Central en cada una de esas ocasiones. Entonces, las personas, hay dos tasas de cambio implícitas. Una banda para lo que son las empresas que concurren al SICAD y otra banda para las personas naturales. En todo caso, en lo que se refiere a las empresas, no todas las empresas pueden participar y no todas las empresas que participan son empresas de reconocida actividad económica en el país. Se habla mucho de empresas maletín, que a quienes le fueron otorgados recursos en divisas. Sobre todo esto ocurrió en la primera subasta, en donde hubo denuncias que las empresas que se habían visto beneficiadas con la subasta del SICAD eran empresas que no estaban registradas como operativas dentro de cada uno de los sectores. Esta falta de transparencia en cuanto al tipo de cambio, en cuanto a la banda, en cuanto a la postura mínima que deben hacer las empresas, ha creado una gran incertidumbre en el sector empresarial. Más aún, el problema subsiste porque la cantidad de divisas que el SICAD coloca en el mercado o coloca en la subasta para satisfacer la demanda de dólares es a todas luces insuficiente. Y no solamente que es insuficiente, sino que la empresa que participó en una de las subastas
no tiene idea de cuándo podrá participar nuevamente en la subasta, ni tampoco tiene idea de cuánto será el monto que se le puede asignar. Porque el otro tema es que las empresas y las personas naturales solicitan o tratan de comprar un monto de divisas, el cual declaran, pero la asignación definitiva que hace SICAD generalmente está por debajo de lo que la gente esperaba. Verbigracia, en la última subasta, que en la previa las personas que iban a viajar obtuvieron $1.500 por persona. En esta ocasión las personas que fueron a viajar obtuvieron $1.000 por cabeza. Esto significa que la incertidumbre continúa estando presente en las actividades del SICAD, y esto trae como consecuencia que el dólar paralelo se mantenga sin ningún tipo de variación, sino más bien estable en una cantidad determinada. No se logra resolver el problema de la escasez, no se logra resolver el problema de la inflación, porque además de que el SICAD, cada subasta del SICAD significa una devaluación adicional del bolívar, también es cierto que cada vez que el SICAD liquida una serie de divisas, primero no beneficia a todas las empresas que supuestamente deberían obtener el beneficio, y en segunda instancia no lo hace en las cantidades necesarias como para que la demanda se vea satisfecha y las empresas puedan entonces continuar operando sin mayores dificultades. Así las cosas, tenemos que llegar también a la conclusión que las cantidades que han sido asignadas al SICAD hasta ahora y al ritmo en que llevan, que aproximadamente son $200 millones por subasta, definitivamente al finalizar el año, las cantidades asignadas por este concepto estarán muy por debajo de las cantidades que en su momento asignó el SITME en los años anteriores. Entonces queda en evidencia también que hay una carencia de divisas que el Estado no puede proveer, porque la actividad petrolera ha entrado en una fase difícil, en una fase en donde no produce la cantidad de dólares que antes producía, y por lo tanto el gobierno, el Banco Central, se ve obligado a tener que seguir racionando las divisas, además del control de cambio que existe. Se especula que esta situación tenderá a moverse en el tiempo, porque, repito, los niveles de escasez subsisten, los niveles de inflación subsisten, y las funciones para las cuales fue concebida, o los objetivos para los cuales fue concebido el SICAD, no se están cumpliendo. Así las cosas, pareciera ser que el gobierno está pensando en incluir en el monto de divisas disponibles para ser ofertadas o para ser compradas a través del SICAD, serán también bonos de la República denominados en dólares, bonos de la deuda pública denominados en dólares, con lo cual paulatinamente el sistema SICAD está regresando al sistema de permuta que en su momento existía en Venezuela y que de alguna manera permitía que la economía nacional obtuviera los dólares necesarios para satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, se dice que solamente los comerciantes de la isla de Margarita requieren aproximadamente de $60 millones diarios para poder mantener el ritmo de ventas y el ritmo para poder atender la demanda que se origina en la isla como consecuencia de la visita de los turistas nacionales e internacionales. Y así como es el sector de comercio de la isla de Margarita, también existen otros sectores, autopartes, metalmecánica, etcétera, que no encuentran en el sistema SICAD una cantidad de divisas o la cantidad de divisas necesarias para realizar sus operaciones
sin mayores contratiempos y dificultades. Si a esto le agregamos que la gran incertidumbre que existe sobre las tasas que en última instancia se cobrarán para asignar los dólares en SICAD. Seguimos con el tema de las bandas cambiarias que son establecidas de una manera, digamos, unilateral por parte del Banco Central y cuya meta es vender un dólar por debajo de su precio real. Al vender el dólar bajo su precio real, estima el gobierno que la tasa de inflación ha de ceder y ha de ceder también el dólar paralelo. Pero por efecto de la carencia de la suficiente cantidad de divisas y habida cuenta de la profunda desconfianza que el ciudadano común tiene respecto a la solidez del bolívar, la demanda por dólares continúa siendo grande, continúa siendo importante, y el SICAD hasta ahora no ha podido estar en condiciones de satisfacer esa demanda. Cuando nosotros observamos que la contribución que hace PDVSA ahora al Banco Central ha venido disminuyendo, y cuando observamos que el porcentaje de importaciones gubernamentales ha crecido enormemente, tenemos que llegar a la conclusión, primero, que el gran favorecido con lo que pudiera ser el sistema SICAD son precisamente las empresas del Estado. Empresas del Estado que, por lo declarado por la presidenta del Banco Central, muchas empresas de maletín dieron lugar a que en el año 2012 se extraviaran del sistema de asignación de divisas a través de Cadivi de aproximadamente 20.000 millones de dólares, en donde hasta ahora no se ha hecho ninguna investigación seria, en donde hasta ahora no ha habido ninguna acusación específica, y en donde uno pone en tela de juicio esa voluntad que expresa el gobierno de atacar a la corrupción. Está atacando a la corrupción de los peces pequeños, pero los peces gordos, los peces importantes, los que secularmente han venido robando dinero público durante 14 años en este país, ese tipo de delincuentes no están siendo investigados ni tampoco están siendo enjuiciados. Por otra parte, la comparación que podemos hacer de la economía venezolana con respecto a otros países de la OPEP durante estos últimos 14 años, nos encontramos donde, primero, que Venezuela, entre los países de la OPEP, es el que tiene la más alta tasa de inflación. Asimismo, esta alta tasa de inflación que tiene la economía venezolana, pues se refleja básicamente en los alimentos, en donde la tasa de inflación acumulada sobrepasa el 60% de los precios. Esto significa entonces que la inflación que acusa el sistema económico venezolano está castigando con mucha fuerza a las personas cuyos recursos, en su mayor parte, cuyos ingresos, en su mayor parte, son destinados a satisfacer sus necesidades alimentarias. Esta gente está pagando una inflación sumamente elevada. Por otra parte, en esa misma comparación con los países de la OPEP, el país que ha obtenido menor crecimiento del Producto Interno Bruto durante estos últimos 14 años en comparación con los otros miembros de la OPEP es precisamente Venezuela. La tasa de crecimiento de Venezuela ha estado muy por debajo de la tasa de crecimiento de los otros países miembros de la OPEP. Asimismo, en este periodo, Venezuela es el país que menor acumulación de reservas ha podido hacer en comparación con otros países miembros de la OPEP. Igualmente, el incremento de la deuda pública, la deuda externa y la deuda interna, la deuda total
respecto al Producto Interno Bruto es la más alta tasa de endeudamiento con relación al Producto Interno Bruto lo tiene Venezuela en comparación con otros países de la OPEP. Y por último, el país que no aumentó su producción petrolera durante todo este periodo fue precisamente Venezuela. En esta circunstancia vemos que la industria petrolera tiene grandes dificultades, no va a ser la industria petrolera la que va a producir los dólares que requiere la economía y en definitiva el Estado venezolano tiene que pensar seriamente en cambiar el modelo que ha venido aplicando hasta ahora, que no está dando resultados y está llevando a la economía a un colapso absoluto. Las tasas de desempleo, las tasas de inflación y la escasez que tiene el sistema económico venezolano presenta un fenómeno bastante diferente. Es una situación económica donde hay estancamiento del crecimiento, donde hay alta inflación y en donde hay también alta escasez de productos. En otras palabras, estamos en uno de los peores mundos que se puede uno imaginar en el devenir de las economías de los países. Entonces esperamos y confiamos en que en un futuro inmediato el gobierno decida tomar algunas acciones necesarias para poder reencauzar a la economía venezolana. Sin embargo, frente a esa esperanza que uno puede expresar, hay hechos concretos que, digamos, desnaturalizan esa presunta idea de que el gobierno tiene intención de cambiar las cosas para llevar a la economía a un plano más racional, más adecuado, menos conflictivo. Y están allí unas declaraciones, por ejemplo, del presidente de Fedecámara, quien acaba de decir que las reuniones sectoriales entre el gobierno y los distintos sectores productivos no han producido ningún resultado. Si a esto uno le agrega que el gobierno está tomando medidas para establecer controles a los precios de las clínicas, de los servicios que prestan las clínicas, que está estableciendo una ley para regular el precio de los vehículos en el mercado, tenemos que llegar a la conclusión que el gobierno no precisamente está dando señales de querer cambiar las cosas, de querer reorientar las cosas, sino que él, por el contrario, está profundizando el esquema de control por parte del Estado de la economía, lo cual aleja a la inversión, lo cual aleja al inversionista privado nacional y extranjero y no le ofrece perspectivas al país. Todas las empresas o varias de las empresas nacionalizadas por el gobierno, y eso es noticia del día de hoy, en donde la empresa de leche Los Andes y de jugo Los Andes, una vez que fue tomada por el gobierno, ha bajado su producción hasta un 40% de su capacidad instalada. En otras palabras, la presencia del Estado en la economía ha dado resultados nefastos para esta etapa y en consecuencia vemos los problemas, nuevamente reitero, desempleo, inflación, escasez y estancamiento del crecimiento económico. Bueno, yo creo que ya hablar más del CICAT no vale la pena por ahora. Esto es lo que está ocurriendo en este momento. Ya han habido 3 subastas y esto significa en el fondo 3 devaluaciones a la moneda nacional, pero sin resultados objetivos que puedan hacernos pensar que la situación está mejor que lo que estaba antes. Está menos mala de lo que estaba antes, pero no está mejor. El otro tema sobre el cual quería conversar con ustedes es el referente a las elecciones municipales. Tenemos un proceso electoral que tendrá lugar el próximo diciembre y la verdad es que las perspectivas que se plantean para la oposición, en la medida que la oposición logre mantener los niveles de votación que obtuvo en el pasado abril, nos dan indicaciones de que es posible pensar que aproximadamente entre 140 y 145 alcaldías de las 330 que existen en el país pudieran ser
ganadas por la oposición. Pero para ello se necesitan dos cosas. Se necesita, por una parte, que se mantenga fuertemente el principio de la unidad y, en segunda instancia, que la gente salga a votar porque deben entender que en la medida que salimos a votar, en la medida que se ganan municipalidades o alcaldías, y generalmente las alcaldías que estamos supuestos a ganar son las alcaldías que tienen mayor concentración de población en términos absolutos. Quiere decir entonces que por el número de votos que se obtengan en estas elecciones en favor de la oposición, más allá del número de alcaldías reales que pudieran obtenerse, le da una base política a la oposición para el 2013 sumamente importante y permitiría a la oposición ejercer acciones políticas a partir del año 2013, sustentado precisamente en ese caudal de votos que pudiera obtener en las elecciones de diciembre. Por esta razón creemos firmemente que el llamado que hay que hacerle a la población es que salga a votar y que salga a votar con el mismo empeño y el mismo entusiasmo que lo ha venido haciendo en los últimos comicios electorales y en donde los resultados han sido bastante favorables para la oposición. Pero, siempre hay un pero en las cosas, si llegare a haber abstención, si llegare a haber ruptura de la unidad en muchas de estas alcaldías, tendríamos unos resultados no deseados y tendríamos entonces una situación que nos significaría una posición menos adecuada o menos gananciosa que la que teníamos en el pasado y que la que potencialmente tenemos, repito, si la gente sale a votar. Hay algunos problemas, tanto por el lado del gobierno como por el lado de la oposición, hay problemas con relación a las candidaturas para las alcaldías. Por un lado tenemos que el gobierno está designando a dedo una serie de candidatos a las alcaldías que son personas que a juicio de los propios partidarios del oficialismo no reúnen las condiciones adecuadas para ejercer esta función, sino que simplemente de lo que se trata es, aún perdiendo la alcaldía, de tratar de obtener algunos votos, y por eso ahí vemos las candidaturas del Potro Álvarez, la candidatura de Winston Vallenilla, la candidatura de Magli Ordóñez, que han sido nominados para alcaldías seguramente donde el gobierno saldrá perdedor, pero que sin embargo la pérdida que van a obtener en esas alcaldías podría verse morigerada por la popularidad de estos individuos que, a pesar de no tener ninguna formación en el área municipal, pero tienen la presencia en la televisión, en el deporte, etc. Mucha gente me ha preguntado que por qué entonces el gobierno no lanza a Diosa Canales o no lanza a Rosita a alguna de las alcaldías, que con toda seguridad también le aportaría algunos votos. Del lado de la oposición existen también algunos problemas. El problema central que tenemos es el problema en el municipio Libertador, en donde Ismael García obtuvo la nominación por haber ganado las primarias que se celebraron en ese entonces, y ahora ha aparecido el joven Antonio Ecarri empeñado en querer competir también en esa alcaldía, considerando que él tiene alguna oportunidad. Pero lo que sí ocurre es que ya de suyo la elección en el municipio Libertador era difícil. Era difícil para la oposición ganar ese municipio, y ahora con una división en el voto de la oposición podría presentarse una situación mucho más difícil. Asimismo, hay problemas en el municipio El Hatillo, hay 4 candidatos a la oposición, aun cuando ahí se va a ganar, sea cual sea el candidato, porque el candidato del gobierno no tiene ninguna oportunidad, pero sin embargo 4 candidatos corriendo para la alcaldía no da sensación adecuada con respecto a la unidad que debe prevalecer. En Maracaibo acaba de presentarse un nuevo candidato a competir con la alcaldesa que ganó las primarias y que fue ratificada por la MUD,
y en consecuencia hay algunos problemas, y luego en los Andes aparece la candidatura del cura, no se me fue el apellido en este momento, bueno, pero en todo caso de un dirigente de COPEI, que ya fue gobernador del estado, etc. Así que ya el director me hace señas de que el tiempo ha terminado. Yo no me queda más nada que despedirme de ustedes y decirles que en las próximas 2 semanas no voy a poder atender al programa porque tengo que viajar por razones profesionales al exterior. Entonces retomaremos las reflexiones de Pedro Luis Echeverría el próximo 28 de agosto. Así que buenos días, muchas gracias por la atención prestada y nos estamos viendo en